estamos de vuelta, seguimos con realidad cotidiana. Vamos a ir a realidad cotidiana. ¿Qué le parece, profe? Me parece bárbaro. Que, como le dije, el tema Adorni da para hablar un rato largo y no voy a hablar de Adorni, insisto, ya hablan todos los canales, usted ponga cualquier canal y están hablando ahora de Adorni, así que no le voy a decir nada nuevo. Simplemente ahora, en realidad, esto me llega ahora por un WhatsApp de algo que está haciendo furor en las redes. Parece que hay una pizzería que lanzó la pizza Adorni. Pizza Adorni. Inentendiblemente rica, dice. Inentendiblemente rica. Buenísima esa. Me pareció que está bueno. Muy, muy creativo. Pizza Adorni. Bueno, La creatividad es sí, buenísima. genial, genial. Inentendiblemente rica. Muy bien. Bueno, pero ¿por qué lo nombro entonces Adorni si no voy a hablar de Adorni? Porque no voy a hablar de la de los 400 y pico de mil de dólares que lleva gastado y que no puede justificar. Ya todo el mundo está haciendo la cuenta. No voy a hablar de eso. Este, Así que, señor presidente, si me está mirando, no me diga mandril porque no voy a hablar de eso. Pero sí, esto me dispara otras cosas. Porque digo, llevar el foco hacia él no nos deja llevar el foco a algo que por suerte sí se llevó el foco. Algunos medios llevaron el foco que tiene que ver con el hospital de clínicas. ¿Por qué me la agarro con el hospital de clínicas? Porque no me acuerdo si fue la semana pasada, la semana que viene, cualquiera, ¿no? Ya si vengo del futuro sería un problema. Pero digo, la semana pasada creo que hemos estado hablando de los recortes en el gasto social. Y ahí me quedé pensando en eso, porque el recorte en el gasto social es un recorte además selectivo. ¿Qué quiero decir con esto? No solo se está recortando en partidas de gasto social, hay parte del gasto social en el que no se puede recortar. ¿Y qué quiero decir con esto que no se puede recortar? Las jubilaciones. Hay una ley que hace actualizar las jubilaciones cada 3 meses y que el Estado no puede conocer. Es un derecho adquirido, no puede ir en contra de eso. Entonces esa parte se está pagando religiosamente como se tiene que pagar, pero lleva como un 56% más o menos del gasto social. Pero entonces, ¿cuál es el gasto social que sí se puede dejar? El otro, el que se conoce como gasto activo. ¿Por qué se le dice gasto social activo? Porque es el que tiene que ver con la movilidad social. ¿De qué hablamos cuando hablamos de gasto activo? Hablamos de salud, ¿m? Hablamos de educación, hablamos de planes de asistencia social, de contención, ¿sí? Promoción social. ¿Y por qué digo que es gasto activo? Y bueno, porque es el que permite, por eso lo relacionamos eso con la movilidad social. El gasto pasivo, el gasto social pasivo son las jubilaciones, que hay que pagarla porque es gente que aportó y que además merece jubilarse. Pero el otro es el que permite que una persona con bajos ingresos pueda acceder a la salud pública, por ejemplo. ¿No? Por eso es tan importante el gasto social y dentro del gasto social tan importante el gasto social activo. Y por eso decimos que es activo, porque tiene que ver con la movilidad social. Esto de una persona que está en un estrato social bajo puede acceder a un servicio de un estrato social más alto. En esto, si hablamos de la salud, importantísima la salud pública, por supuesto, porque es al tipo de servicio que puede acceder la persona de bajos ingresos. Pero ¿qué pasa cuando atacamos esta parte del gasto social? Atacamos la movilidad social, atacamos el capital humano, ¿m? Atacamos generaciones futuras. ¿Y cómo las atacamos? Bueno, eh, hay una discusión permanente que el hospital de clínicas dice, el hospital de clínicas es el hospital por excelencia, el termómetro por excelencia, porque es el hospital que depende de la UBA. ¿Eh? Y es un hospital escuela. No solo van residentes a hacer la residencia. ¿Qué quiero decir? El hospital de clínicas es un estandarte porque no solo atiende personas que acceden a la salud pública con la importancia que ya eso reviste, sino que además prepara a los futuros profesionales, porque hacen las residencias en el hospital de clínica. Bueno, el hospital de clínica hace como 4 o 5 meses que está con un problema de no recibir fondos. Y cuando uno escucha, o cuando escuchamos, mejor dicho, a la administración te dice que sí recibe los fondos, que está recibiendo fondos, y si vos vas a ver la ejecución del presupuesto, vos ves que un cuarto del presupuesto para el año está ejecutado para salud, en el presupuesto. Para que se den una idea, hay presupuestado
en el presupuesto 2026 algo así como 8,8 billones de pesos para salud, de los cuales 2 y pico ya se llevan ejecutados. Entonces uno mira eso y entonces decís, bueno, entonces tiene razón la administración, ¿no? El gobierno tiene razón, los fondos están siendo girados, pero eso tiene una trampa. La trampa es, y esto es algo bastante técnico, el presupuesto cuando vos lo mirás se ejecuta, pero el presupuesto no se ejecuta de una forma de decir se necesita la plata y se envía y se paga. No, el presupuesto se ejecuta a través de lo que se conocen como momentos del gasto. Entonces te cuento, Mar, esto tiene que ver con que cómo se va ejecutando. Bueno, fenómeno, se hacen las licitaciones correspondientes, se comprometen los fondos cuando se sabe que hay un adjudicatario. Esto tiene que ver con algún proveedor del Estado, hablamos de salud, algún proveedor de alguno de los insumos de salud, gana la licitación, se comprometen esos fondos, el proveedor entrega esos fondos y entonces se produce lo que se llama el devengamiento en el gasto. Te estoy hablando de lo que es el gasto público, ¿no? Cómo se ejecuta el gasto. El gasto este que aparece inmenso en un presupuesto, cómo llega a los destinatarios de ese gasto. Entonces se produce lo que se conoce como el devengamiento, que ahí aparecen en todos los registros como que ese gasto se ejecutó. Y eso es cierto. Pero ¿qué quiere decir el devengamiento? Se hace un orden de pago para el fulano. Esto es, si usted, el profe Omar Amit, es un proveedor de insumos de salud, supóngase, y tiene una empresa que se llama Salud Sociedad Anónima, usted tiene un crédito a partir de ese momento. Yo le debo a usted, qué sé yo, 20 millones de pesos por la entrega de jeringas que tenga usted. Y entonces el presupuesto figura ejecutado. La administración puede decir, el presupuesto se está ejecutando, los fondos. Pero ¿qué pasa? Usted no lo recibe, porque usted lo va a recibir en un momento posterior, que es el momento que se conoce como el pagado, que es el momento financiero. Es el momento en que la Tesorería General de la Nación hace el depósito en la cuenta de los fulanos. En este caso, Salud Sociedad Anónima, la empresa del profe Amit. Ese es el momento que no está llegando. La trampa que encierra la ejecución propia del presupuesto, no cae este gobierno solo, muchos gobiernos utilizan esa trampa, y es que en definitiva, cuando llega el momento de pagar, ahí la manguera, el grifo, lo maneja el Ministerio de Economía. ¿Cómo lo maneja? Paga en función de la recaudación. Bueno, sabido es que la recaudación cayó, y entonces cuando la recaudación cae, es el propio Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, el que tiene la decisión de, con los recursos que están ingresando, atender determinados gastos y no atender otros. Entonces, la trampa es, usted le dice, no se giraron los fondos a salud, están faltando fondos de salud, y te puede mostrar el presupuesto y dice, mira, el presupuesto está ejecutando normalmente. De todo lo que teníamos destinado en el año de salud, un cuarto más o menos, que es más o menos después pasado del primer trimestre, un cuarto ya está ejecutado. Claro, está ejecutado pero no está pagado. ¿Qué ocasiona esto, Omar? Que si yo a usted como proveedor no le pago, están atrasándose pagos que antes eran de 60 días, ahora se llevan 90 días y a 120 días. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el proveedor primero entrega, pero si usted tarda 120 días en pagarle, ya la próxima entrega no se la hace. Y eso ¿y eso cómo repercute? Y repercute en falta de atención. Si vos no tenés insumos, no atendés. Y le voy a dar algunos datitos para que sepan, para que tengamos conciencia. Esto es público, lo han dicho en los medios. ¿Sabe cuántos pacientes al año atiende el hospital de clínica? 700.000 pacientes al año. 700.000 pacientes al año. Cirugía, 10.000 intervenciones anuales. ¿Qué quiero decir con esto? La importancia de que esa atención baje estrepitosamente por falta de insumos, bueno, repercute, pero súper negativamente. Hoy el hospital está funcionando, el hospital de clínica, a un 50%. Esto dicho por el director del hospital, Marcelo Melo. A un 50%. ¿Qué quiero decir con esto? Del lado mientras el ministro de Economía te dice que tenemos un equilibrio fiscal y que tenemos un superávit fiscal y la planilla le cierra fenómeno, por otro lado el hospital está funcionando con la mitad de los ascensores. En los pasillos del hospital de clínica funcionan la mitad de los ascensores. Imagínate lo que es
el servicio que puede prestar hoy el hospital. ¿Sabe cuánto está cobrando un enfermero? Algo No, así, algo así como 1.100.000 pesos. ¿Mm? Y un administrativo del hospital, 1.000.000 de pesos. claro. Eh, ¿Cuánto puede sostenerse eso? ¿Cuánto puede sostenerse eso? Eh, Hay una frase que dijo Marcelo Meno, el director, y dijo, fuimos apagando el hospital, si la plata para el funcionamiento no llega, el hospital no puede funcionar. Nos quedan 45 días para la parálisis total. 45 días. ¿Qué quiere decir? Que tenemos durante 45 días más vamos a tener seguro el hospital de clínica. Después no sabemos. Y esto trae aparejado otro inconveniente. No solo la falta de atención, sino la falta de preparación de médicos. Digo, esto de la movilidad social y lo que hablábamos de la falta de inversión en capital humano va a repercutir para futuras generaciones, porque la imposibilidad de que se reciban médicos con la experiencia de haber pasado por el hospital de clínica si el hospital de clínica está funcionando a media máquina. Fíjese todo lo que ocasiona este tema de cerrar el equilibrio fiscal a toda costa. A toda costa. Alguna vez hablé y dije, claro, cerrarlo así, el equilibrio fiscal es fácil. Total, aprieto la manguera del lado de la salida y se terminó. No tengo pérdidas, ¿no? Pero el mal llamado, no tanto equilibrio, cuando se habla de eficiencia fiscal. La verdad que la eficiencia fiscal, cuando vos hablas de eficiencia en algo es eficiente si primero consigue el propósito y después lo hace aprovechando a lo máximo posible los recursos disponibles. Eso es ser eficiente. Pero primero es conseguir el propósito, porque si no, no sos eficiente. Eficiente es algo que consigue su propósito y que lo consigue ese propósito utilizando a pleno los recursos disponibles. Entonces vos tenés, además de ser efectivo, sos eficiente. Pero no se puede hablar de eficiencia fiscal cuando los objetivos no están cumplidos. Lo dije un par de veces, insisto sobre lo mismo. Todo esto nos tiene que dejar, y después lo voy a dejar para que usted me diga lo que opina, profe, no es que quiero hacer de esto un monólogo, pero me tenía que despachar con todo esto. Todo esto nos tiene que dejar, después seguimos hablando del hospital de clínica, pero la situación en general nos tiene que dejar alguna enseñanza. Si la enseñanza de esto, ¿por qué esto va a pasar? Yo sé que esta movida política, este color, va a pasar. Y va a venir otro. A mi gusto, ojalá sean las próximas elecciones. Puede no pasar en las próximas elecciones. Somos conscientes, ¿no? De que después, acá en Argentina, de acá al 2027, al año que viene, al momento de las elecciones, pueden pasar un montón de cosas. Y puede ganar cualquiera. Hoy están más de uno convencido de decir, no, esto no vuelven a ganar. Yo no estoy convencido de que la actual gestión no pueda ganar las próximas elecciones. Puede pasar, puede pasar. Aún así, habrá que esperar a las otras. No importa. En algún momento va a cambiar. Espero que hayamos aprendido la lección, porque así como esta gestión eligió tener, entre comillas, eficiencia fiscal a costa de la ineficiencia social, espero que entendamos que lo contrario tampoco está bien. La ineficiencia social a costa del desequilibrio permanente fiscal tampoco está bien, porque no es sostenible en el tiempo. No es sostenible en el tiempo. Tenemos que aprender, tenemos que lograr ser eficientes desde lo social con el equilibrio fiscal que te permita que esa eficiencia social sea sostenible, sustentable en el tiempo. Porque si vos vas a defender esa eficiencia social a cambio de desequilibrios fiscales permanentes, con el tiempo ese desequilibrio fiscal lo tenés que atender de alguna manera. Si lo vas a atender con una emisión monetaria que te haga que te produzca un proceso inflacionario descomunal, vas a terminar rompiendo lo que en principio creaste. Entonces, aprendamos de todo esto y espero que cuando cambie la mano, no cambie con la balanza así, donde nos fijamos nada más que lo social, descuidando absolutamente las cuentas públicas. Señores,
cuidemos las cuentas públicas y hagamos la gestión que tenemos que hacer. Y en eso, los que trabajamos en el Estado tenemos una responsabilidad doble, doble responsabilidad. No nos llenemos de frases bonitas, no querramos mostrar nada más que una parte de la historia, aprendamos. Lo próximo tiene que ser mejor a lo anterior, porque si no vamos a dejar siempre la mesa servida y las condiciones dadas para que venga algo, un discurso de el Estado es una organización criminal. El Estado es una organización criminal. Y la gente aplaudiendo ese discurso. Pero no es porque la gente estaba tonta y aplaudía ese discurso, porque estaba podrido que los que tenían otro discurso hicieran las cosas mal como las venían haciendo. Entonces, señores, ya nos va a tocar de vuelta. Nos va a tocar de vuelta hacer gobierno. Cuando nos toque de vuelta hacer gobierno, muchachos, no descuidemos el equilibrio fiscal, porque sé que después termina tirándote el otro equilibrio, el equilibrio social que conseguimos. ¿Sí? Hay que conseguir, insisto, cierro esto, hay que conseguir equidad social con equilibrio fiscal. Omar, te escucho. Difícil, difícil. Eh, bueno, creo que vos has mencionado cuestiones que son súper importantes y que hay que debatir en profundidad, me parece. El tema de lo que muchos vemos todo el tiempo es esta política argentina pendular, ¿no? Nos vamos de un lado al otro, nos vamos de un lado al otro. Parece que ahora la oposición está empezando a tomar el tema del equilibrio fiscal como un tema a tenerlo una bandera de campaña. Esperemos que no sea una bandera de campaña, sí, la realidad creo que eh, vivimos en un país, en un mundo capitalista y en virtud de eso tenemos que aprender a usar las reglas del capitalismo lo mejor posible para lograr que esa ayuda llegue, que todos tengamos lugar en esta cuestión, que la gente pueda tener una atención médica, que pueda haber educación. Creo que la situación, me parece que el gran ausente, o uno, no voy a ser taxativo, uno de los ausentes en, es- en este escenario argentino es la justicia, Ujú. ¿sí? Uno de los ausentes. Creo que la justicia a veces no se toma dimensión del rol que tiene en la articulación con estas cuestiones que tienen que ver con la ejecución de los gastos públicos, las miradas, qué controla quién controla a quién, ¿no? Entonces parece ser que el que gobierna, el presidente y, digamos, el poder ejecutivo, no el presidente, porque no es solamente este ejercicio de la presidencia, eh, sino todos los presidentes tienen una discrecionalidad, eh, pareciera que es irrestricta, pareciera que nadie controla lo que se debe hacer. Y hay una cuestión que me parece que es importante, y ahí es donde va de la mano el Congreso de la Nación, que tiene que ver con poder delinear una política de Estado que contenga a todos, ¿no? Que contenga a todos. Eh, todos estamos esperando ansiosos si en algún momento en Argentina se va a emular o a imitar lo que fue el Pacto de la Moncloa en España, ¿no? Y que tuvo sus resultados, ¿no? Eh, en Argentina no está sucediendo eso. Hace tiempo que lo estamos esperando y termina siendo la política una bolsa de gatos en donde todos se desprestigian los unos a los otros, cuando el causal y el esfuerzo tendrían que estar en sostener a esta sociedad que tan vapuleada y tan castigada económicamente viene, ¿no? Como la sociedad argentina. Bueno, vos sabés que te escuchaba, vos hablabas del pacto de la Moncloa. Vos sabés que hay hasta, me consta que hay legisladores que han presentado proyectos citando el pacto de la Moncloa y no pasa nada.
es pura oratoria, pura oratoria. Creo que es algo permanente esto. Argentina está faltando un proyecto de país y ese pero ese proyecto de país, para que lo entendamos un poco todos, no tiene que ser algo que quede en una conversación o que estemos todos de acuerdo y que tenga que ver con una gestión de turno, porque se cambia la gestión y cambia el proyecto de país. Digo, es la Argentina inconclusa, como el documental. Esto mismo que pasaba con hospitales que se empezaban a hacer y después se dejaban de construir, como pasó con el elefante blanco, esto se traslada a todo lo que es la gestión del Estado en general. ¿Cuál sería? ¿Qué sería un proyecto de país? ¿Qué sería? Es ponerse de acuerdo en 5, 10 puntos, no lo sé, habrá que pensarlo eso también, y, y transformarlos en ley. Y después hay que cumplirlo. Se transforman en ley. Después son objetivos que hay que cumplir porque lo dice la ley. Pero después eso sí, no nos pasemos por el bolsillo la ley, ¿no? Porque eso, este es el tema. Pero 4 o 5 puntos donde, sea cual fuere la gestión de turno, tenga que respetar esos puntos. Digo, había un crecimiento mínimo en la inversión en tecnología y en educación que lo disponía la ley. Bueno, ese crecimiento que estaba estipulado como porcentajes del PBI hasta llegar a unos topes determinados y mantenernos en un mínimo del PBI determinado, después lo vamos a hablar en números, o lo vamos a traer en un próximo programa. Bueno, se derogaron todos con la aprobación del presupuesto. En la aprobación del último presupuesto se derogaron esas metas. Con lo cual ya no hay una obligación. Eso era un proyecto de país también. Eso era un proyecto de país. Decir, mira, tiene que ir creciendo el porcentaje, en porcentaje del PBI, lo que se invierta en ciencia y tecnología y lo que se invierta en educación. Hasta tal punto del PBI. Que después vamos a ver los números finitos, los vamos a traer. Bueno, entonces obligaba a que eso fuera creciendo. Pero eso se derogó en el último, cuando se aprobó el último presupuesto. ¿Cuántos hablaron de la oposición de eso? Muy poquitos hablaron de eso. Se habló de un montón de cosas, pero no se hablaba de que esas cosas se estaban derogando. Con lo cual ya ahora el gobierno no está obligado a cumplir con un porcentaje del PBI de invertir en esas cuestiones. Parte de eso es la educación y parte, como estábamos hablando, tiene que ver con el gasto social activo. Ya no hay una obligación de invertir una cantidad determinada en educación. Bueno, qué sé yo. Hablamos de, ahora escucho hablar de tenemos que ser industrialistas. Bueno, ¿qué industrialismo queremos? O sea, ¿a qué le queremos apostar? Bueno, eso también sería materia que lo diga la oposición. Porque no vale esto de decir, queremos ser un país industrial. Sí, claro que sí que queremos ser un país industrial. Ahora, ¿en qué? Porque yo no sé si las condiciones están dadas ahora para fabricar autos y vendérselas al mundo. Y a mí me hablan de industrialismo y qué sé yo, y a la mayoría de la gente se le pone eso. En otras épocas hemos fabricado autos y se lo hemos vendido al mundo. No sé si esto ahora. Quizás ahora lo que le podamos vender al mundo sea tecnología, o sea capital humano. Si tenemos capital humano, bueno, pero para eso habría que invertir en ciencia y tecnología. No se está haciendo. Y Entonces, también a nivel industria, ¿por qué no profundizar el modelo de industrializar o de valor agregado de la industria alimenticia, ¿no? Somos un país productores de comida, hablando en criollo, ¿no? Producimos comida para 400 millones de personas. sí. O sea, los términos relativos en cuanto a los cambios, a la moneda de cambio, a la cotización del dólar, a la competencia internacional, me parece que hacen nublar el futuro, ¿no? En ese aspecto. No, queda un futuro difuso. O sea, a mí lo que, y esto es una opinión de a pie, ¿no? De la gente de a pie. Digo, se me ocurre cómo el Poder Ejecutivo actual está con una apertura de las importaciones irrestrictas, admirando el modelo actual del Ejecutivo de Estados Unidos de Norteamérica, cuando el Ejecutivo norteamericano es totalmente proteccionista. O sea, ¿en dónde se encaja? ¿Dónde se encajan esas políticas? ¿Dónde hay una articulación en donde salimos ganando? O por lo menos se mueve la dinámica económica. ¿Dónde hay? ¿Solamente pedir crédito? Sí.
Bueno, es que el tema está apostado a que vengan las grandes inversiones, ¿no? La lluvia de inversiones de la que están hablando. Insisto, la lluvia de inversiones están apostando al agro, a la minería y a la energía. Y son tres sectores de la economía que producen mano de obra intensiva, pero no extensiva. No hay mucha mano de obra, no es una demanda tremenda de mano de obra la que te van a hacer esos tres sectores. Bueno, vamos a tener un problema, porque ya tenemos un problema con el desempleo. El desempleo del 2024 del 2024 al 2025 pasó del 5,7 al 7,2. No, miento, del 5,7 al 7,5 el desempleo. No es menor. Digo, ya tenés No. indicadores. Esto no es juicio, esto no es no estoy hablando desde mi juicio personal o la simpatía o la antipatía que me genere este color político. Lo estoy hablando de los números. Hay un problema concreto con la desocupación y la subocupación se mantiene en los mismos términos, con lo cual ¿qué te quiero decir? Que no lo está absorbiendo nada, se está conservando subempleo, con lo que ello indica, con lo que ello muestra, de alrededor del 11% está los subempleados. Entonces eso te hace mal, los subempleados más los desempleados, aquellos que son subempleados pero que buscan, porque hay algunos subempleados que no buscan más trabajo por cuestiones de... Estructura familiar. exactamente, que eso también habla, aquellos que analizan este tipo de números dicen, por esto generalmente cuando le preguntan a aquellos que tienen empleo de 3 4 horas, porque empleado es la persona que tiene más de 35 horas anuales, perdón, anuales digo, semanales. Semanal. Semanales. Labor- Era un poco, Trabajaría mucho. era muy poco, ¿no? 35 anuales. No estaría mal, che. Zapata se pondría contento, ¿no? Pero digo, 35 horas semanales, por debajo de eso es subempleado. Y hay personas que laburan 3 o 4 horas por día y bueno, están subempleados. Y hay algunas que no quieren trabajar más, pero porque seguimos en ese sentido, sigue siendo mayoritariamente las mujeres las que tienen los hogares. Todavía eso no terminó de cambiar con la velocidad que estamos queriendo que cambie, ¿no? Pero eso te lleva a otra cosa. No hay lugares de contención. Porque esas personas no es que se quedan porque ganan lo suficiente, se quedan por una cuestión de familia, porque tienen que atender a los hijos, porque no tenés lugares de contención, porque tienen que cuidar familiares. Entonces, digo, uno de cada tres argentinos tiene problemas laborales. Esto algo indica. Tenemos indicadores. Pensemos, Sí, perdón, sí, claro, decime. pensemos que entre los subempleados y la gente que está desempleada, que suman aproximadamente un 20% Sí, o un 19%, llevémoslos a números, estamos hablando de casi 10 millones de personas, ¿eh? sí, sí, 10 millones de argentinos en esta situación. sí. Claro que sí. No es poco, no No, es claro, poco, ¿eh? claro que no. Claro que no. Este, tenemos indicadores que ya dicen que si bien la desigualdad eh, no cambiaron los índices de desigualdad notoriamente, sí cambió, digamos, la calidad de la desigualdad. Ahora se despegó muchísimo el salario del 40% más pobre versus el promedio del salario. O sea, eso se despegó más que antes. Entonces, ¿qué te está indicando? Cada vez somos más pobres. No hay vuelta de hoja con eso. Y estos son los indicadores. ¿No? Digo, si de verdad piensan que somos todos mandriles porque vemos esto, bueno, estamos en un problema. Estamos en un problema. Dicho sea de paso, el mismo que nos dice mandriles y que nos dice que no sabemos hacer la cuenta, que no sabemos lo que es el pasivo y el activo. Hoy lo escuchaba a la mañana, digo, pero este tipo, ¿de qué está hablando? Digo, este tema de no saber hacer las cuentas, y qué sé yo, y defender a un tipo, de vuelta, volvemos a Adorno y cómo todo gira, ¿no? Pero es lamentable, porque es el mismo tipo que te dice que sos un mandril porque entendés mal los números y no entendés o no ves que la plata está rindiendo lo que no está rindiendo, es el mismo tipo que está defendiendo a alguien que no puede sostener su patrimonio. No hay forma de que lo mantenga el patrimonio. Y no estoy hablando de cuestiones morales, me importa un carajo lo que haga sinceramente Adorni con su plata. Sí me importa que nos quiera vender
de que la hizo de manera legal. Yo creo, ayer Claro. veía a Malamud, que salió por todas las redes, hablando de la forma en que se pagan los sobresueldos. Es una práctica común en la administración pública. Con lo cual, quiero que me entiendan bien lo que voy a decir. No lo estoy consintiendo. Eh, Menos consentir y menos defender a Adorni, que me parece un tipo absolutamente detestable. Desde el minuto cero que estaba Adorni en la gestión, cuando era vocero, me parece detestable. El tipo tenía que dar una noticia y buscaba la forma en que más te irrite para darte la noticia. Está probando de su propia medicina. Por eso te dicen, no hay que pegarle a un tipo en el piso. Adorni merece que le peguen en el piso, porque él lo hizo. Pero quiero, dejando eso claro, de que no defiendo a Adorni, pero ni por las tapas, no me sorprende que Adorni cobre sobresueldo, porque los que trabajamos en el Estado sabemos que la política se nutre de sobresueldo. Festejo que lo hayan puesto en blanco sobre negro Malamud, que dio el ejemplo y dio hasta con nombre. Habló del ente cooperador, ley, no sé cuánto, que era en los 90 eh, el lugar por el que se facturaban los sobresueldos. Entonces él decía, yo lo dijo, lo estoy diciendo porque él lo dijo y lo subieron a las redes, ¿no? Que él cobraba una parte del sueldo y la parte ínfima, y como 3 veces más cobraba de lo otro. O sea, que este tema del sobresueldo en la política está ese tema, como otra cosa que vamos a tener que ir viendo es cómo se financian las campañas. Eso también lo vamos a tener que hablar en algún momento, porque las campañas se financian de manera espuria, pero 100% espuria. Entonces, si no blanqueamos eso, bueno, en algún momento va a haber que blanquearlo. Ahora salta el tema de Adorni, pero saltó Adorni porque le pegaron a Adorni y porque además, porque él fue un mandril, un burro, porque él no solo cobró el sobresueldo que cobran muchos en la función pública, sino que después salió a gastarlo y a mostrarlo en todos lados. Esto fue lo que lo condenó a él, un tipo que se decía que venía con una gestión que meaba agua bendita. Bueno, no, señores, no, ustedes no me dan agua bendita, tienen los mismos problemas que tienen otras gestiones. Entonces desde ese punto, digo, ahora se le está viniendo en contra. En fin, ¿qué quiero decir con esto? Que va a haber que transparentar eso también. Un funcionario público, esto también les duele a quien les duela, no son casta los funcionarios públicos, que algunos de ellos no hacen las cosas como deben, que no derrochan profesionalismo propiamente, pero la realidad es que un funcionario público en una función, digamos, de responsabilidad debe cobrar como corresponde, porque si no pasan estas cosas. Digo, cuando ¿se acuerdan cuando se aprobaron el aumento los senadores? Me acuerdo, la gente indignada con el aumento de los senadores. Para mí un legislador tiene que cobrar bien. Es una función de responsabilidad. Un legislador tiene que cobrar bien. Pero ¿qué pasa? Como la gente piensa eso, y los legisladores no son capaces de sostener en el discurso y blanquear que deben cobrar bien y defender esa postura, entonces está todo por abajo. Hasta cuando se dan aumentos se lo dan por abajo. Digo, hay que blanquear todas estas cuestiones porque si no nos va a llenar de estos casos. ¿Sí? Está bien, lo de Adorni ya pasó, excedió lo común. Pero digo, esto festejo que Malamud lo haya puesto en blanco sobre negro. No sé si lo viste vos lo de Malamud, Omar. No particularmente la nota que vos estás diciendo, sí lo vi a Malamud en las declaraciones que hizo con Carlos Pañi. Ujú. Bien, bien. Eh, Y pero no vi particularmente cómo se ejecutaban los sobresueldos. Tenía alguna idea de cómo se hacía, pero no puntualmente como vos muy bien lo explicaste. sí, sí, y aparte me causó choqueó porque el ente cooperador ley, no me acuerdo el número de la ley, bueno, en mis inicios en la función pública, cuando pasábamos todo, le cuento a veces a los chicos, le cuento, digo, bueno, la verdad que lo que ahora está todo computarizado, antes eran libros del tamaño, de verdad, tenían 60 centímetros de largo el libro y como 40 centímetros de altura. Y eran libros que se abría el librote y vos tenías que pasar cada una de los pagos que hacías, se hacían en ese libro y todo. Y me acuerdo, me quedó el reflejo de que hacíamos un montón de pagos al ente cooperador.
el ente cooperador ley no sé cuánto, y había que ente cooperador, y yo ya me acordaba la ley de memoria del ente cooperador, porque la ley ente cooperador no sé cuánto, y se hacían, claro, los organismos del Estado hacían muchos pagos a ese organismo. Ahora entiendo por qué hacían mucho pago a ese organismo, porque hacían mucho pago a ese organismo, porque después de ese organismo salían los sobres o el sobresueldo para los funcionarios. Eh, Además, lo que sí, sinceramente, me pareció valiente contarlo por parte de Malamud. Lo que no sé si le puede traer consecuencias legales, no lo sé, porque me quedé pensando en ¿Por, eso. por, por qué le debería traer consecuencias legales? A ver, no me sorprendería. Vuelvo sobre lo que yo dije del gran ausente que es la justicia, ¿no? Ahí tenemos un caso, ahí tendríamos en ese cuestión hipotética que usted plantea, tendríamos un caso, ¿no? ¿Por qué la justicia tendría que hacer un problema en esta situación? ¿No? Sí, vos sabés que hablaba, perdóname, Omar, justo me estaban avisando que está Claudia en el estudio, así que si te parece, vamos a poner un temita cortito musical y la invitamos a Claudia que se siente y que participe de todo esto. Dale. Bueno, perfecto. Bueno, Bueno. yo le pido. Ah, cierto, Omar, sí. Bueno, será hasta el próximo jueves. Cierto que usted tenía turno con el médico, vaya, atiéndase como corresponde. Lo queremos fuerte y sano, profe. Muchas gracias. Que terminen bien el Nos programa. vemos Un el abrazo jueves. grande. Gracias por todo. Chau, chau.